Es tu palabra, es tu promesa, y yo te creo. Muy bien, vamos a seguir con nuestro tema, la segunda parte. Dios te da la oportunidad de una vida nueva. Y es un tema bastante interesante porque va relacionado a nuestra vida, obviamente. Bueno, todo va relacionado a nuestra vida, pero tan directamente. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 21, versículo 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. En este proverbio podemos ver dos verdades. La primera es obvio, ¿no? Tenemos que prepararnos. ¿Pero prepararnos para qué? Tenemos que prepararnos porque hay promesas en la Biblia que solamente se pueden obtener a través de la preparación. Preparar nuestro espíritu, ejercer la fe, desarrollarla y alcanzar las metas que Dios ya nos puso desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre. De hecho que no se pueden alcanzar si no hay una preparación previa. Hay preparaciones y hay, ¿no es cierto? Está la misericordia de Dios que obra en todo momento. Pero en realidad el cristiano tiene que empezar a caminar por la fe, desarrollándose, apuntando hacia las cosas espirituales, a lo sobrenatural de Dios. ¿Qué es lo que quiere? La fe es sobrenatural, porque si no fuera sobrenatural, entonces nada de lo que pidiéramos en esa esfera espiritual se vería realizada. Entonces estaríamos perdiendo el tiempo. La victoria que tengas en el Señor es resultado de una mente abierta, abiertos al Señor. Personas que son cerradas, lamentablemente tengo que decirlo, es así. Personas que no entienden ni por más que les expliques con lujos de detalles, no entienden. Entonces, es obvio que es una mente que no quiere recibir, que está acostumbrado a hacerlo como bien le parece. Y hay personas que son así, pero nosotros, por lo menos los pastores que son responsables, tratan de por todos los medios de poder llegar a todas las personas y que de alguna manera puedan entender el propósito de Dios para su vida. Dios quiere darnos vida, Dios quiere darnos una oportunidad de vida, pero muchas veces la actitud de fe que tenemos es todo lo contrario a lo que Dios verdaderamente quiere para nosotros. Dios no creó al hombre para que ande como un perdedor. Es por eso que la Biblia siempre habla de ganadores, que somos más que vencedores, que es más el que tenemos adentro que el que está en el mundo. Caerá 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Y te puedo dar un sinnúmero de versículos bíblicos que habla de que somos ganadores y no perdedores. De hecho que nosotros realmente le damos esa nota triste de ser un perdedor. Somos nosotros los que movemos el mundo espiritual, no es Dios. Quiero que entiendas eso, para eso Dios te dio la fe. Somos nosotros, porque cuando estamos conectados a la voluntad de Dios, algo sucede en ese mundo espiritual y somos guiados por el Espíritu Santo. Es por eso que la fe es el atributo del Espíritu Santo, uno de los dones que nos guía a hacer su voluntad. Automáticamente estamos caminando a la fe, pero somos nosotros los que permitimos, ¿no es cierto?, esa influencia en nuestra vida. Entonces somos nosotros también los que movemos el mundo espiritual. Quiero que entiendan eso, porque esto es crecer en vida. No podemos, ¿no es cierto?, implantar algo que a nosotros se nos ocurre. Por eso que también la proclamación, si no es guiada bajo el Espíritu Santo, bajo las normas, bajo los estatutos, bajo la dirección y la voluntad de Dios, obviamente no funciona, por más que quieras proclamar lo que quieras proclamar. Pero cuando estamos con una mente positiva y buscando la presencia de Dios, sabemos que esa proclamación produce un efecto tremendo en el mundo espiritual.
tanto sea así en forma negativa como en forma positiva. Por eso que vemos mucha gente que viven en derrota. Así que el hombre debe quitarse el traje de perdedor, hombre, mujer, o de perdedora, y que obviamente se colocó. ¿Sabía que el traje en la Biblia significa identidad? Dios te identifica por lo que sos. No estoy hablando de la ropa externa, estoy hablando de la ropa interna. Estoy hablando de vestirse de Cristo, estoy hablando de vestir naturalmente como una persona común y corriente. Para Dios sería andar en la carne. Es por eso que la Biblia habla de eso, es categórica, es firme en cuanto a eso, y malinterpretan las personas porque obviamente lo agarran en forma literal y no saben interpretar lo que es alegoría, ¿no es cierto?, lo que es una parábola, lo que es un símil. Entonces se confunden y piensan que es algo externo, y no es así, no es algo externo, es algo interno. Obviamente que nosotros debemos practicar la moral, pero esto no es el tema. Yo lo que quiero decirles es que el traje que se puso Adán y Eva a través de la desobediencia era de una persona derrotada. Pero después vemos, ¿no es cierto?, de que Dios de alguna manera estaba protegiéndolos a través de su misericordia. Mató un cordero, los vistió de pieles porque ellos se vieron desnudos y les dio vergüenza delante de Dios. ¿Quién te enseñó eso?, dijo el Señor. Y Él hizo el primer sacrificio, denotando así la gracia de Dios, que es a través de la misericordia. Entonces podemos entender que si no fuera por la misericordia de Dios, obviamente Él no se hubiera hecho carne, no estaría en medio de nosotros, y el mundo terminaría en un caos tan grande, tan terrible, porque obviamente no hubo quien pudiera regular la maldad del hombre, quien pudiera salvar un alma, no lo habría. Entonces, entienda, esto es muy serio, la desobediencia de Dios. Ahora, la desobediencia del hombre. Para vestirse de Cristo, debemos vestirnos de Cristo. La Biblia, ¿qué dice con respecto a esto? Y ahí va lo que le acabo de decir recién, en Romanos capítulo 13, versículo 14, dice: sino, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de vuestra carne. Vestirse del Señor Jesucristo es tener la identidad de la persona de Cristo en nosotros, a dar crecimiento a esa identidad que se va manifestando a través de la fe. Es por eso que es el autor y consumador de la fe. Si no, no se manifestaría, si no, no habría crecimiento, también no habría madurez. De hecho y acá hay una gran diferencia. Si nosotros seguimos vestidos con esas ropas que nos identifica como personas pobres, que nos identifica como personas derrotadas, como pecadores y muchas otras cosas más, obviamente vamos a estar en la carne. Pero si nosotros podemos cambiar de mentalidad y darle un tono completamente diferente a nuestra vida, una guía completamente distinta, una visión totalmente diferente, obviamente no vamos a andar más en la carne, no vamos a vestir de Cristo. Y esto tiene que ver con la conciencia, porque de repente muchas personas piensan que todo es mágico y que todo es... No es así. Esto tiene que ver con la conciencia. La persona tiene que conocer, la persona tiene que entender, la persona tiene que ser tocada. El Espíritu Santo tiene que tocar fibras sensibles en su conciencia para que esa persona tenga el deseo de cambiar y no ser la misma persona que antes era, que andaba en derrota, andaba en zozobra, andaba en un montón de cosas que no son de Dios. Dios no te hizo para que seas cola, Él te hizo para que seas cabeza. Obviamente, eso tenemos que entender y tiene que pasar por nuestra conciencia. De lo contrario, jamás vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos, verdaderamente hijos de Dios. Vamos a seguir siendo la misma persona con el rótulo de cristiano. ¿Cuántas personas vimos así? Aquí, hoy en día, bueno, ahora hay poca gente porque llueve y qué sé yo, pero me refiero a que cuántas personas yo vi que tienen rótulo de cristiano, ¿no es cierto?, pero que en realidad dejan mucho que desear. Deja mucho que desear. Entonces, yo no quiero juzgar a nadie, pero quiero dar a entender que si no pasa por la conciencia y no tenemos el deseo de cambiar y buscamos una religión, ¿no es cierto?, para satisfacer ese vacío que tenemos por dentro, lo que estamos haciendo es perder el tiempo y que tarde o temprano vamos a servir como piedra de tropiezo para otra persona.
entienda, esto es así. Si no es guiado por el Espíritu Santo, vamos a cometer muchos errores. Si no sabemos lo que es la voluntad de Dios, cómo se obtiene, obviamente vamos a empezar a retroceder en vez de avanzar. Y no solamente nosotros, sino también otras personas. Porque quizás esa persona que se cría dentro de ese ambiente religioso, ¿no es cierto?, llega a ser un líder y va a empezar a influenciar conforme a lo que aprendió. Entienda, por favor, que la conciencia tiene mucho que ver. ¿Sabe lo que significa? Ciencia significa el arte de descubrir. O sea, es algo innato que tiene que despertar en nosotros, tratando de buscar el sentido a la vida. Entonces, cuando lo descubrimos, nos damos cuenta de los errores que tenemos. Por eso tiene que pasar todo por la conciencia. Pero la realidad es que todos fallamos, caemos, tropezamos y cometemos errores. Ahora Dios nos quiere dar una oportunidad de vida. ¿Por qué? Porque ve la miseria en nosotros. Obviamente tenemos que aceptar eso. Sin Cristo no podemos hacer nada. Sin Cristo estaríamos totalmente derrotados. Y el propósito principal, ¿no es cierto?, es tratar de levantar al hombre y restaurar la imagen de Dios en su vida. Y ese es el propósito principal, ¿no es cierto?, de la iglesia. Es el propósito principal. Es por eso que Jesús murió en la cruz, para enseñarnos eso, para que alcancemos esa meta. En Proverbios capítulo 20, versículo 18, los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. De hecho, que nos habla de dos cosas fundamentales. La primera es tomar en cuenta todo lo que se dice y llevarlo al punto de vista de la realidad en la cual nosotros estamos viviendo. Y la segunda sería, ¿no es cierto?, que para librar una guerra, porque todos los días libramos una batalla diferente, llámese como se llame, si nosotros no somos sabios, si esa sabiduría no proviene de Dios, vamos a empezar a ser personas que se conforman con lo que son y nunca van a avanzar, nunca van a crecer, siempre van a estar en la misma situación, ¿no es cierto? Y es por eso que el creyente, hoy en día, creyente, no estoy hablando de cristiano, estoy hablando de creyente, vive derrotado. Este proverbio nos enseña que a través del consejo bíblico, aquellas personas que alguna vez sus pensamientos estaban desordenados y sin dirección, ahora tienen un propósito en la vida. Es así. Es que encontramos nuestro propósito. Porque encontramos, ¿no es cierto?, algo que encaje en nuestra vida espiritual. Dios nos creó con el propósito de servirle a Él. Dios creó al hombre con ese propósito. Y le dio un trabajo para que hiciera en todo el mundo. En aquel entonces había un solo continente llamado Pangea. De hecho que esto, ¿no es cierto?, era geográficamente es muy notorio, porque vemos las divisiones entre los distintos continentes. Pero de hecho que tenía potestad el hombre de ponerle el nombre a cada animal, de cuidar de la creación de Dios. Era un trabajo. La diferencia es que cuando cayeron de la presencia de Dios y fueron rebeldes, la única diferencia es que en vez de hacerlo con gozo y con alegría, iban a ganar el pan de cada día con el sudor de la frente. Es diferente, es distinto. Entonces la relación que tenemos que tener y que debemos entender, el propósito de Dios es que vos, ¿no es cierto?, seas lleno, que ese hueco que está ahí adentro, ¿no es cierto?, sea rellenado, que vos le dé el verdadero sentido que Dios quiere que tengas. Quizás Dios te use en alguna cosa, yo no sé. De hecho, a mí me usa como pastor, y hoy otros que, bueno, son usados en otros ministerios. Pero de alguna otra manera se cumple el propósito de Dios
y nos sentimos satisfechos cuando vemos los milagros, cuando vemos la mano de Dios moverse. Nos sentimos completos cuando estamos predicando la palabra de Dios y vemos que eso da resultados porque no es el hombre el que predica, sino Dios mismo y el que está inspirando la palabra. Y vemos que hay una conexión y eso te produce alegría. Y no te cuesta, aunque estés recansado y aunque estés sin dormir, no te cuesta nada, ¿no es cierto?, abrir tu boca y proclamar a ese Dios tan hermoso. Obviamente, esto no sería ganar el pan con el sudor de la frente, sino que experimentar aquello que te satisface, que te llena, ¿sí? Y yo creo que en todas las áreas tendría que ser igual. Por eso es que Dios nos da una oportunidad de vida, para que nosotros experimentemos y no querramos ser la misma persona que éramos antes. Porque nos pusimos el traje de Cristo y ya no me quiero poner otro traje. Punto. Aunque el enemigo va a tratar de influenciarnos, va a tratar de contaminarnos, va a tratar de tentarnos hasta que nos haga caer. Pero ¿sabes qué? El problema no es caer, sino de dónde te agarrás cuando caes. Lo importante no es la caída, es cómo te levantás. Y todas las veces que te levantes vas a experimentar algo diferente. ¿Por qué? Porque le estás permitiendo al Espíritu Santo que te guíe. Y Él sabe que vos sos imperfecto. Él no es tonto, sabe tus limitaciones. Pero lo importante es que cuando te levantes, ¿no es cierto?, reconozca tu imperfección y seas un poquito mejor todos los días. ¿Ok? Entonces, la caída es parte de nuestro aprendizaje en el caminar diario, en el caminar de nuestra vida. Por supuesto que nos va a doler, es obvio, pero no caigamos en el error de decir cuando de alguna manera cometemos algún error, soy un fracasado, nadie me quiere. No me vuelvo a enamorar. Son cosas que uno dice después de caer en una derrota, ¿no? Porque el hombre tiene la tendencia de mirar primero lo negativo. Bueno, colocarse el traje de un ganador y empezar a confesar positivo. Mire, cuando uno empieza a confesar algo positivo, quizás no es el momento y quizás no es la voluntad de Dios para ese momento, pero hay algo que sucede. Uno dice, mi matrimonio es el mejor matrimonio, mi empresa es una empresa próspera, mi trabajo es el mejor. Y todas esas cosas, no es que de repente tenga que estar conectada a la voluntad de Dios, pero nosotros empezamos a levantar nuestra autoestima a través de esa proclamación que sirve para nosotros. No es que va a haber un efecto en el mundo espiritual, sino que va a haber un efecto en el mundo espiritual en forma particular en nuestra vida. Y puede producir algo negativo como puede producir algo positivo. Por eso es que la persona que empieza a proclamar algo negativo, obviamente está sembrando en ese mundo espiritual, no en el mundo espiritual de Dios, sino en forma particular en mi mundo espiritual, y obviamente voy a recibir lo que estoy confesando. Pero supongamos que lo que estoy confesando, por más positivo que sea, no sea la voluntad de Dios. A mí me va a servir igual. ¿Por qué? Porque realmente empieza a levantar mi autoestima. Ahora, fíjense, una persona de fe con baja autoestima, obviamente no va a poder desarrollar esa fe. Pero una persona que tiene la autoestima muy alto, que es una persona que no es egocéntrica, por supuesto, pero que todo lo puede en Cristo, todo lo puede. Es una persona que verdaderamente le da valor a las cosas de Dios y se da valor a sí mismo, se ama a sí mismo. Es diferente. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a desarrollar la fe, porque eso le va a ayudar a investigar, porque eso le va a ayudar a relacionarse con Dios. Porque no se siente menoscabado, más chiquito que otro. No.
porque no se agobia por los problemas, porque sabe que tiene que haber alguna respuesta, tiene que haber. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? En el Salmo capítulo 116, versículo 10, dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Qué tremendo. Qué tremendo. Entonces, acá el salmista, después Pablo habla de esto en la carta a los Corintios, pero acá el salmista se enfoca que aunque yo esté en problema, mi visión no está en el problema, no me enfoco en el problema, sino que me enfoco en las promesas de Dios. Y no importa lo que suceda, yo me enfoco en las promesas de Dios. Muy bien, evite ser una persona reactiva y conviértase en una persona proactiva. ¿Qué es una persona reactiva? Una persona reactiva tiene la tendencia, ¿no es cierto?, de ser una persona que busca más bien apaciguarse, que no es activa, que no produce nada, que no desarrolla la fe, que se queda estático ante los problemas y que muchas veces se deja desesperar porque se deja llevar. Entonces es una persona reactiva, y muchas veces esa persona reactiva busca excusas, ¿no es cierto?, para darle interpretación, ¿no es cierto?, a lo malo que está pasando en su vida. Y también busca culpables. Me pasa esto porque fulano me dijo así. ¿Entendés? Entonces, es una persona reactiva, no es una persona proactiva. Pero una persona proactiva es completamente diferente. Una persona proactiva es aquel que es capaz de autoliderarse. Es capaz de mantenerse firme aunque el barco se esté hundiendo. Porque sabe, entiende, es una persona que tiene su autoestima bien alto y en el mundo espiritual le da el primer lugar en todo el Señor porque sabe que tiene una confianza ciega con el Señor. Martín Lutero lo acusaron en el castillo de Wittenberg, Alemania, y le dijeron en una reunión eclesiástica, le dijeron, ¿y cómo es esto? ¿De qué manera? ¿Por qué estás en contra de la iglesia? ¿Por qué te volviste? Esto es una herejía lo que vos estás haciendo. Y dice las famosas palabras: yo no sé cómo me guía mi guía, solo sé que yo conozco bien a mi guía. Entonces era una convicción que tenía tan profunda, tan grande, que hacía que se pusiera inclusive en contra de las autoridades, aunque él, ¿no es cierto?, pudiera perder la vida por causa de eso. Ser acusado de herejía en el año 1525 era ir a la hoguera, ir directamente a la hoguera, ir quemado en la hoguera, muerto en la hoguera, porque la Biblia dice, y escuche lo que es interpretar la Biblia en forma literal, dice que serás probado por fuego. ¿En qué cabeza cuadrada entra eso? Entendamos, por favor, lo que es una persona proactiva. Es capaz de hacer eso, capaz de autoliderarse, evitando reacciones a lo inesperado. Siempre está confiando en el Señor y investigando y pensando y analizando, porque muchos dicen, no, qué poco espíritu que tiene, qué poco de espiritualidad, analiza todo este tipo. No, pará un poquito, no es así. Yo creo que si Pedro no se hubiera parado a pensar, ¿no es cierto?, en lo que estaba haciendo, terminaría siendo un religioso, porque con el mismo Pablo le dice, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15, Gálatas capítulo 2, dice, tú eres un hipócrita, porque con los judíos, ¿no es cierto?, vos sos el rey de los fariseos, y con la iglesia ya no le das tanta importancia, pero cuando estás con ellos, entonces, ¿cuál es la cosa acá?
O estás con ellos o estás con nosotros. Entonces se enojó Pablo con él. Obviamente se enojó. Y Pablo era una persona que investigaba. Y Pedro, a sus casi 70 años, ¿no es cierto?, fue una persona que escudriñó mucho, que investigó mucho, que buscó mucho la presencia de Dios. Después termina, ¿no es cierto?, achicándose en el buen sentido de la palabra en cuanto a lo que es el orgullo religioso. Al principio, ¿no es cierto?, trataba a la gente como gente que no es gentil, que no era judía. La palabra de Dios dice que los mismos judíos decían personas gentiles, los que no eran judíos. Y cuando se acercaban a ellos, ¿no es cierto?, les decía: ustedes saben que qué inmundo es acercarse a una persona gentil. Pero ¿quién sos vos? ¿La cuarta persona de la deidad? ¿Quién sos vos para querer jugar a otra persona? Aunque terminamos juzgando muchas veces, pero no lo vemos, como dijimos la otra vez, de la forma negativa. Siempre tratamos de ponernos, antes de juzgar, a nosotros mismos, mirar la paja también que tenemos en nuestro ojo. Entonces, es una persona reactiva, una persona que investiga, una persona que busca razón de ser, razón para su vida, que cuando comete un error trata de ver en su mundo interior por qué y para qué. ¿Me entiende? Entonces, esa es una persona reactiva. Muy bien. Ok. Teniendo siempre en cuenta sus objetivos, su objetivo general y nuevas oportunidades, porque la persona proactiva crea las oportunidades. Pero es una persona que no se queda quieta. Usted va a ver que una persona proactiva, lo pones donde lo pones, algo genera. Hay alguna innovación. Siempre está inventando algo. Siempre está creando. No es que, le fue bien a fulano, voy a imitarlo, voy a poner el mismo negocio. No. Una persona proactiva ve, ¿no es cierto?, las posibilidades. Y es original. No es imitador, es original. Debemos imitar a Cristo, pero ser original en cuanto a la fe. Amén. Ser creativos. Eso es lo que significa ser una persona proactiva. Muy bien. La mayoría de las personas en los momentos de crisis tienen la tendencia natural de reaccionar, de desarrollar sentimientos de frustración, contrariedad, luego pasan a otro nivel, dudas, y siguen a otro nivel, pánico, y quedan paralizados. La vida es un 90% de cómo reaccionamos ante las circunstancias, que son solamente un 10%. Un 10%. Pero como estamos viendo a ese 10%, obviamente hay una transferencia. Ese 10% pasa a ser un 90% y el 90% pasa a ser un 10%. Quiero que entiendan, ¿no es cierto?, que muchas veces nosotros somos los que dictaminamos lo que vamos a hacer más adelante durante el trayecto del día. Si vos te levantaste mal a la mañana y le das prioridad a las cosas negativas que te sucedieron en ese momento y no tratás de solucionarlo, sino que te desespera y te agobia, tenés la plena seguridad que ese día va a ser el día más pésimo que vos tengas. Y a lo mejor te estás perdiendo un 90% de cosas que tienen que ver con las riquezas de Dios, con la gloria de Dios y también con lo material. Es como interpretamos la vida cuando tenemos el traje de derrota. Amén. Antes de reaccionar con temor, con ansiedad, actúa dando pasos alentadores y audaces hacia adelante.
alentadores y yo puedo. Lo voy a hacer, yo puedo. Porque todo lo puedo en Cristo. Yo puedo. Pero muchos no se animan a hacer eso. Muchos no se animan a hacer eso. Quedan ahí, estáticos, no saben qué hacer, están desesperados, están angustiados. Pero si Dios es más grande. ¿Cómo es esto? ¿En quién estás creyendo? Proverbios capítulo 15, versículo 30. La luz de los ojos alegran el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. Y decimos a la pinta, mirá, acá me dice la luz de los ojos, pero ¿cómo yo estoy viendo las cosas? Porque la luz de los ojos habla de iluminar el entendimiento de la persona, de ver más allá, de ver las cosas con un brillo totalmente diferente. Ahí estás, involucrando la fe, involucrando la voluntad de Dios. Dios no va a permitir, si vos estás conectado con el Señor, por más que tengas que caminar sobre las aguas, yo te puedo asegurar que vas a llegar del otro lado. Porque Él no va a permitir que te hundas. Amén. No lo va a permitir. Vos tenés que saber eso. No va a permitir. A mí el Señor siempre me pone al límite, pero al límite de verdad. Y cuando al principio me quería desesperar, digo, no, ¿en quién yo estoy creyendo? A mí el Señor me dice que tengo que caminar por la fe. Y yo creo que tengo que ser audaz, ¿no es cierto?, para caminar por la fe. Tengo que ser valiente para caminar. Es por eso que la Biblia dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Porque los cobardes son los primeros que aflojan. Porque los cobardes son los primeros que no tienen un pensamiento negativo. Son los primeros que retroceden. No está hablando de la cobardía de huir por una persona que te va a pegar. No. Está hablando de actitud de fe. Y esa actitud negativa que vos tenés tiene que ser cambiada. Y tu actitud tiene mucho que ver con tu conciencia. Y si vos no cambiás tu actitud, la fe nunca se va a desarrollar en vos. No podemos dirigir el viento, ¿verdad? No podemos decirle al viento, pasa por el otro lado. No estoy hablando de aquellos que oran para que no llueva o para que llueva. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de forma natural. No podemos dirigir el viento. Y nadie puede hacer que amanezca, ¿verdad? No hay ninguna persona que pueda hacer eso. ¿Pero qué podemos hacer entonces? Bueno, lo siguiente. Pero sí podemos ajustar nuestras velas de nuestro barco y disfrutar de un amanecer. Eso es lo que podemos hacer. Lo que puedes hacer cuando la vida se amarga como un limón es ponerle azúcar y hacer una rica limonada y te la tomás. ¿Cómo ves la dificultad de vos? ¿Cómo la estás viendo? ¿De qué óptica tenés con respecto a los problemas que se levantan? Para ajustar las velas y disfrutar del amanecer tenés que hacer lo siguiente. Amarte a vos mismo y disfrutar tus problemas, tus fracasos. Aprende. Si no sabes cómo, ya el Espíritu Santo te va a indicar. Nadie puede hacer, ¿no es cierto?, cambios en el pasado. El pasado ya pasó. Lo que queda ahora es la expectativa del futuro. Lo que sí puedes hacer es vivir el presente y anticipar el futuro. No vivir pensando en lo que podía ser, ya fue, sino valorar la vida que tenés ahora. La Biblia habla de eso. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, y está hablando a esta clase de personas que necesitan entender y necesitan reactivar. Antes de reaccionar con temor y ansiedad, actúa dando pasos alentadores, audaces, y es lo que yo estoy hablando. Puse este dibujito porque me encantó. Está caminando en una cuerda floja y abajo hay tiburones.
pero desanima a caminar. Porque no está viendo el peligro, sino que está viendo la meta. Amén. No veas, ¿no es cierto?, que hay un peligro inminente, sino ve que hay una meta y que tenés que alcanzarla. Amén. Entonces la Biblia habla de este tipo de actitudes en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentadlo con el que tenés ahora, porque dijo, no te desampararé ni te dejaré. No es ser conformista, es vivir el hoy. Lo que tengas hoy no te tiene que perturbar porque de repente tenés poco y porque querés tener más y no lo podés alcanzar. Aprende a vivir con lo que tenés ahora. Permitirle al Espíritu Santo que fluya dentro tuyo. Entonces vas a tener actitudes de ganador. Siempre vas a ver que las dificultades están puestas para solucionarlas. Siempre vas a ver que los problemas, ¿no es cierto?, es la mejor oportunidad que vos tenés para desarrollar fe. Porque esa es la visión que vos tenés y es la actitud que vos tenés. Amén. Que debes tener. Muy bien. Fortalécete en las promesas de Dios. No te quejes de tu situación. Deja de enfocarte en los problemas. Busca las bendiciones de Dios. Vuelvo a repetirlo. Busca las bendiciones de Dios. Muchos no buscan las bendiciones de Dios. Yo las busco. Pero para mí la bendición de Dios tiene que ver con lo espiritual y no con lo material. Deja que la palabra, ¿no es cierto?, que su palabra se adueñe de vos mismo. Hacerle recordar a Dios su promesa, porque muchas veces Dios te está probando. Y Él necesita de que vos recuerdes, pero también que se la hagas saber. No porque vos le estás mandando a hacer algo a Dios, sino porque en esa conexión vos vas a tener la victoria. Dice la Biblia, allá vamos, Salmo capítulo 33, versículo 4, dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Entonces, en esa relación, acordate que Dios es fiel, que no va a permitir nunca, jamás, que vos caigas en derrota, que tiene la salida para todo. Aun si de repente hiciste algo que estaba fuera de la voluntad de Dios, una mala decisión que tomaste, bueno, arrepentite y empezá de nuevo. Y Dios va a tener misericordia de eso. Porque ve que de repente querés ser moldeado por Él. Vos deseás ser moldeado por Dios. Hazte preguntas. Yo creo que el cristiano empieza a crecer en el momento que se hace preguntas a sí mismo. Que empieza a buscar el porqué, el para qué. Y empieza a entender esa relación que tiene con Dios. Porque si no se hace preguntas a sí mismo, ¿no es cierto?, es porque de repente o está mal guiado, tiene una enseñanza totalmente errada, o no tiene interés. En vez de sentirte preocupado por los problemas, la preocupación siempre va a haber, pero una cosa es estar preocupado porque sos responsable y otra cosa es dejarte gobernar por la preocupación. Atemorizado por la situación que estás viviendo. Tómate el tiempo para analizar lo que estás viviendo en ese momento
Hazte preguntas tantas veces como puedas para llegar al meollo, digamos, de la situación, para tener alguna respuesta de parte del Señor. En el Salmo capítulo 4, versículo 4, dice así: temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones, estando en vuestra cama, y callad. ¡Wow! ¿Qué nos dice? Nos dice precisamente que en la intimidad, donde tú estás a solas con el Señor, que esa comunión que vos tengas con Él, cuando Dios empieza a hablar, por eso dice, medita en tu corazón y Él te va a dar la respuesta. Pero también te dice callad. Es una forma en la cual te dice no te plagues, no pienses en forma negativa ni hables en forma negativa. Callate y analiza el problema. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué puedes aprender de esto? Son preguntas que debemos hacernos. Buscar las oportunidades y diseña un plan de acción. Tener la capacidad para hacerlo. Obra siempre, 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 siempre. No dejes de ponerlo en primer lugar al Señor. No dejes. Porque el día que no lo pongas en primer lugar al Señor va a ser el fracaso más grande que tú tengas. Y después pregunte, ¿por qué me pasa esto a mí? Cada día sale el sol y así hoy puede llegar a ser el mejor día. Aprende a vivir un día a la vez. Aprende a vivir un día a la vez. La fe sin obra es muerta. Acá nos habla de actitud. No habla de hacer, porque la fe sin obra es muerta. No. Habla de actitud de fe. Recuerda que tú puedes convertir el fracaso en triunfo. Eres tú, no Dios. Dios ya te hizo vencedor. Tú tienes que agarrar la victoria. El fracaso no es una condición permanente. En Job, capítulo 23, versículo 10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Pero dice, me probará, y la única manera que prueba a Dios es con fuego. Y el fuego quema, pero purifica. No estoy hablando del fuego, el fuego que conocemos, sino el fuego literal. Estoy hablando del fuego del Espíritu Santo. No importa lo que haya pasado, todo eso queda atrás. Tienes opciones y Él puede hacerte entender de que tú tienes que elegir. La clave es cultivar el arte de ver los problemas en forma positiva. Qué difícil, ¿no? Pero es así. Si tú ves los problemas como algo que de repente te va a aplastar, pues es muy probable que te aplaste. Pero si tú ves los problemas como una oportunidad, es muy probable que ese problema se convierta en una victoria muy grande. Confía en que Dios está contigo. Es lo que yo siempre digo, y lo digo con esta palabra: hacelo real en tu vida. Tú eres el que tiene que hacer real a Dios. Dios se puede manifestar, obviamente, pero eso no va a desarrollar la fe.
La fe se desarrolla cuando uno cree y tiene actitud de fe. Finalmente, recuerda que la vida continúa, la vida no se detiene, tu corazón sigue latiendo. Si quieres mejorar tu vida, debes avanzar, no debes aceptar el fracaso. La vida tiene que ser para ti una aventura osada. Si no, no es nada. ¿Es una aventura osada? La vida tiene que ser así. Como aquel hombre que está escalando. Para muchos es imposible. Pero ¿y por qué? Si yo tuviera que escalar así, tendría la visión, ¿no es cierto?, de alcanzar la meta, no de mirar hacia abajo. Es tu promesa